Hola a todos y a todas, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa de Anexo. Quiero darle la bienvenida a una amiga especial, a la madrina Mónica Martínez. Bienvenida, madrina, esta es tu casa. Muchas Bienvenida a gracias. Anexo, bienvenida. Gracias por acompañarme. Me gusta que en Anexo tengamos tanto la participación de padrinos como de madrinas. No es tan fácil que las mujeres vengan como tú, sienten un poco más de pena, ya sabes, ¿no? No es tan común como hombres. Busco personas que quieren venir a Anexo, hombres y todos, yo. Gracias a Dios ya se están peleando el espacio, lo cual a mí también me compromete a seguir haciendo este programa para todas y para todos. Así que le agradezco a la madrina su presencia. Nuevamente, madrina Rodríguez, bienvenida. Martínez, perdónenme, Sí. ups. A la madrina Martínez, gracias, madrina Moni. Eh, Bienvenida, este es tu espacio. Platícame de inicio tu historial. Como me platicabas que llevas 7 años en el grupo, 7 años fuera del consumo del alcohol. Sí. ¿Cuál fue tu droga de consumo, me decías? Cocaína. La cocaína. Y 7 años que has estado venciendo esos monstruos y creo que te veo muy bien. Platicamos antes del programa. Te felicito, pero este es tu espacio. Siéntete en tu casa, estás en tu escenario, estás en tu foro, es tuyo. Muchísimas Adelante. gracias. Pues sí, como te comentaba, tengo 7 años dentro de un grupo. Eh, yo consumo cocaína. eh, la realidad es que porque el alcohol ya no pudo con, con No los es suficiente. sentimientos, con las emociones, ¿no? Que yo ya tenía. Yo empiezo a consumir alcohol a los 14 años, 14, 15 años. La primera vez que yo consumo con mi papá y con mi mamá. A las Este, 14. a los 14, casi 15 años. Ok. Este, por una ideología, ¿no? Mi papá y mi mamá tenían la idea de que la cerveza producía o daba mejor leche para cuando tú eras mamá. Y a esa edad, Nunca había escuchado eso. ¿no? Eso decían ellos, ¿no? Entonces, ellos son los primeros que, pues, me permiten tomarme esa cerveza, ¿no? Porque estabas ya embarazada. Porque ya estaba lactando Ah, antes de los 15 años. Yo tengo una niña a los 14 años. Cuando nace esa niña, pues yo me quedo al mando o me quedo todavía bajo el resguardo de mis padres. Y mi papá, pues, un hombre muy amoroso, un hombre muy cuidadoso, pero pues con las ideas de antes, ¿no? Entonces él me permite tomar una cerveza de vez en cuando hasta que llega la primera borrachera, ¿no? La primera borrachera con pues, con ese pretexto de la leche. Pero ya después, pues ese alcohol, pues la verdad es que pues a mí me hizo mucho bien. Mucho bien para olvidar el por qué estaba criando sola a una niña. La niña yo quedó embarazada exactamente a los 14 años. Mi primera relación fue a los 13 años, mi primera relación sentimental. Y me engancho con esa persona, ¿no? Me engancho a los 13. porque a los 13 años. Necesitaba un compañero. ¿Él qué edad tenía? 13 años, casi 14. Ay, pero un compañero bien chiquito, Sí, ¿no? No, tú sí. querías un amiguito. Yo quería un amigo. O sea, realmente siempre busqué una compañía, ¿no? Mis hermanos son mucho mayores que yo. Mi hermana me lleva 11 años, mi hermano me lleva 9 años. Entonces, cuando yo crezco, pues mis hermanos ya estaban casados. Cuando yo empiezo a tener más o menos 8 años, llega el primer sobrino. Entonces ya la vida de hermanos, de compañía, pues ya no existía. Mi mamá se enfocó mucho en los problemas de mis hermanos como pues más mayores. Tenían problemas con la familia, con la crianza de sus hijos y como que yo me fui rezagando. Aparte de esto, pues la realidad es que yo me rezago de mi familia, yo creo que aproximadamente como a los 5 años. Yo sufro una violación entre los 4 y 5 años por parte de mi familiar. Y creo que la forma de enseñarles o de mostrarles a mi familia
que algo me había pasado sin tener que hablarlo, era el aislarme. Pero pues la familia a veces no escuchamos y no vemos los cambios, ¿no? Y me empiezo a aislar. Obviamente mi carácter de niña cambió O sea, totalmente. de ser extrovertida pasaste a ser introvertida. Sí, completamente. ¿Y tu familia no se dio cuenta de eso? No. Mi familia se dio cuenta de que mi carácter había cambiado porque me volví, pues, en cierta forma todo el tiempo estaba enojada. Todo el tiempo estaba enojada con todo lo que pasaba alrededor. Estaba enojada por ver a una mamá que siempre me había dicho que era una muy buena mamá, que a ella se lo decían, y yo no podía decirle que no era excelente mamá como ella lo pensaba. Porque después de esa violación sufro otra un poquito más adelante por otro familiar y vuelvo a sufrir otra violación por un trabajador de mi papá años después, más o menos como entre los 8 y los 9 años. Fueron 3 Fueron 3 abusos violaciones, sexuales. sí, pero violaciones prolongadas, o sea, no fue una ocasión, ¿no? Fue durante mucho tiempo. Y la verdad es que, pues, yo siento que mi confianza, mi seguridad se acabaron completamente. Aparte de que, pues, yo era una persona dentro de la escuela como muy equis, ¿no? O sea, era muy pequeña, era muy poco ágil en los deportes, entonces, como que no tuve muchos amigos. No tuve muchos amigos, no tuve dónde expresarme. En casa, pues, todo era encierro, mi mamá era muy miedosa y nos tenía completamente encerrados. Solamente la convivencia era con la familia y, pues, la familia hablaba los adultos con los adultos y no había un espacio para niños. Cuando yo conozco al papá de mi hija, bueno, el de mis hijos, tenemos 13 años, él llega a la casa, O sea, pide jugar con nosotros. ¿El papá también tenía 13 años? Sí. O sea, fue papá bien chavito igual que tú. Sí, igual que yo. Muy, muy jóvenes ambos. Yo creo que en ese momento sentíamos la necesidad ambos de una compañía, porque, pues, él también venía de una familia, pues, una familia separada, una familia poco convencional, y había mucho abandono. Entonces, nos encontramos y congeniamos. Teníamos el tiempo para estar juntos. Se empezó a dar el que él ya venía de un mundo, pues, muy avanzado, y eso me gustaba, ¿sabes? Porque después de ser una niña que no tenía un mundo, que no sabía qué hacer afuera, tenía al que me podía decir lo malo que se podía hacer afuera. Una persona que no le daba miedo absolutamente nada, que se podía salir de casa sin avisar, que podía no llegar en 2, 3 días, que se podía ir a los bailes de los pueblos sin problema alguno. Entonces su vida me gustaba. Me gustaba y imaginaba en algún momento que yo podía tener. ¿Dónde vivías en ese momento? En ese momento vivía en casa de mis papás. Sí, pero ¿en qué municipio? ¿En Puebla? Ah, en Puebla. Sí, en Puebla. Nosotros vivíamos en Puebla, en lo que es la carretera federal de Puebla a Tlaxcala. Ajá. Rumbo a Panzacola. Rumbo a Panzacola, sí, en una colonia que se llama El Siete y Medio, Nota Mariscal. que soy político. Sí. Sí, porque casi nadie la conoce, la verdad. Es que de día soy político y de tarde soy adicto. Ajá. Sí, y era una colonia, la verdad, en ese momento, pues, muy sola, con muy pocos recursos, pero muy tranquila. Cosa que hoy, pues, no puedes decirse igual, ¿no? Pero me gustaba su forma de ser, me gustaba cómo era, me gustaba lo que platicaba, y en el momento en que se tuvo que llegar a la plática de pasar de ser novios de manita a tener que ser algo más, a empezar a tener, pues, una relación sexual, me costó mucho trabajo por la parte del miedo a las violaciones que ella tenía. Sí, sí. Pero tenía más miedo a quedarme sola. Tuve más miedo a que él se fuera. O sea, dependiente Completamente. Dependiente de una pareja, madrina. Dependiente de una pareja. De esa que no importa lo que pase. Es una gran adicción eso. Completamente. Una gran adicción. Es una gran adicción.
Yo creo que yo estoy dentro del grupo por no regresar a esa adicción, más que por no regresar al alcohol y a las drogas, Por no depender de un por hombre. no depender de un hombre, Sobre todo de una pareja, ¿no? Sí. O sea, la necesidad de un compañero, de un compañero. que a veces no es un compañero, La, suele ser un problema. la mayor parte de las veces no es un No. compañero. La mayor parte de las veces esa persona que tú crees que te va a ayudar, que te está sacando de la tristeza, que te está ayudando a ser mejor persona, es la persona que te está hundiendo. La persona que está acabando con la poca autoestima o el poco amor que tú te puedes llegar a tener. Oye, Madalena, ¿y no crees que esa adicción o esa dependencia a una persona, dependencia a una pareja, también es un tema de una dependencia a los problemas, al caos? Porque yo me he dado cuenta, y en algún momento me pasó a mí, que a veces tener una pareja era pelear todos los días, pero necesitabas esa pelea. O sea, sabías que peleabas, te ponías de malas, pero erróneamente era lo que querías, ¿no? No sé si te pasaba a ti un poco, era como que buscabas eso, ¿no? O sea, era una dependencia, ok, sí, a una pareja, a un compañero, a tu novio, galán, galana, esposo, esposa, pero lo que querías era conflictos, pelear, como que te gustaba pelear, ¿no? Bueno, no sé tu caso, Madre. Pues, mira, yo creo que es dependiendo de cada relación. O sea, yo te puedo hablar, desafortunadamente, hoy te lo puedo decir así, desafortunadamente, yo pasé por muchas relaciones dependientes y cada una fue completamente diferente. La primera, fue esa necesidad de no estar sola y de sentirme protegida, porque sentía que dentro de la familia la única que no encajaba era yo. Hasta que él llega. Cuando él llega, yo encajaba porque todo lo que yo decía era importante. Alguien me tomaba en cuenta. Y esa necesidad de tener a alguien de mi lado y sentir que alguien se preocupaba por las tonterías que yo pudiera decir, era lo que me hacía no quererlo dejar. Nosotros, después de esa niña y que él se va, se desaparece, se desentiende completamente de ese embarazo y de esa hija, regresa cuando esa niña nace. Y nuevamente volvemos a entablar una relación de la cual llega otro hijo. Oye, ¿y en ese momento tu adicción al alcohol y a la cocaína seguía? No, todavía no había entrado a la cocaína, solamente el alcohol. Okay. Solamente el alcohol. Y yo fui alcohólica, yo creo que la mayor parte de mi tiempo. Eh, Cocaína ya fueron los últimos años. Los últimos años y fue algo que era muy como un extremo. En el momento que ya no podía con las emociones es cuando volvía a buscar la cocaína. La dejaba por un tiempo, pero regresaba. Regresaba, siempre busqué esa salida, pero por mí sola. Pero al final de cuentas llegaba el momento que ya no podía tapar. Vivía en una tristeza muy grande, presumiendo una felicidad que no tenía. Después de esta pareja con la cual tuve 2 hijos, y tuve 2 hijos, porque el segundo hijo para mí era una salida. Esa pareja conmigo se volvió muy obsesiva. Aun cuando él tenía otras mujeres y tenía otras relaciones y tenía otra vida, eh, no me quería soltar. Entonces, ese hijo fue como un intercambio. O sea, no el hijo, sino la relación sexual. O sea, nuevamente me pide una relación sexual para poder concluir esa relación. Yo tenía 17 años y pienso, tontamente, pues pienso que realmente era mi salida. Y vuelvo a tener esa relación con él y vuelvo a quedar embarazada. No había una educación sexual como tal bien explicada. Sí había una información por parte de la escuela, pero no había como el permiso para poderla llevar a cabo. O sea, por parte de mamá, pues todavía había ciertas cosas que espantaban, ¿no? Y por parte de papá, pues había pues realmente un desinterés en ese tema.
Se tiene nuevamente ese hijo. Es lo mismo, o sea, son burlas de sus compañeras sentimentales de esos momentos. Tristeza, una tristeza muy grande que no podía expresar porque ya me llegó la culpa. Después de estar embarazada, Estás muy cañón, claro, muy cañón. horrible. Horrible es algo que Es un peso difícilmente te puedes quitar. difícilmente. Sí. Entonces, en ese tiempo yo Y veía si no lo a limpias, mi no hay mamá. recuperación. No. Mientras no limpies esos sentimientos, vas a seguir atada, vas a seguir atado. Yo me até mucho tiempo a mi mamá. Yo sentí que defraudé mucho tiempo a mi mamá, porque la escuchaba, ¿no? Hablar. Realmente en mi familia en ese momento, pues no había separaciones de matrimonio, no había, pues ella había sido una mujer que había salido de blanco de su casa con todo el respeto y pues yo había roto todos esos protocolos. Entonces, el sentirme como la mancha de la casa, pues la realidad es que empecé a escuchar lo que mi mamá me decía, aunque muchas veces no me agradaba. Y el desagrado me hacía ser rebelde, o sea, ponerme, pues, en ciertos momentos como mala. Sí. Me quería sentir mala, pero lo que en realidad tenía era, pues, mucho miedo a nuevamente decepcionar, a nuevamente hacerla sentirse humillada, porque eso es lo que yo pensaba, que yo humillaba a mi madre, que yo humillaba a mi familia. Eh, dejo al papá de mis hijos, logro dejar al papá de mis hijos tras la muerte de mi papá. Mi papá era, pues, mi pilar. Es Era el hombre que yo pensaba que era el único que me podía amar realmente, porque nunca había sentido un cuidado de un hombre, más que de él. Cuando mi papá fallece, una plática que nosotros tuvimos, él me había comentado que mi pareja nunca iba a cambiar, pero que él iba a estar para mí, y que mientras yo quisiera darle oportunidades, lo podía hacer, pero que nunca iba a cambiar. Cuando mi papá fallece, pues yo decido dejarlo, acabar con lo que nunca iba a cambiar. Me costó mucho trabajo. La realidad es que luché mucho contra la idea de buscarlo, porque yo era la que lo buscaba. Yo era la que le pedí oportunidades. Yo era la que, pues, lo quería hacer como reflexionar en que teníamos unos hijos, que tampoco en el momento, pues, a mí realmente me interesaba la idea de saber que tenía hijos, ¿no? Era como un arma que podía utilizar para que siempre regresara. Y en ese momento decido terminarlo. Y es cuando entra en mi vida más el alcohol. Completamente yo trabajaba por las noches y, y cada que me iba y que salía de mi casa, pasaba a comprar alcohol para beber toda la noche. Bebía toda la noche ¿Sola? y ¿Vivías sola? con una compañera de trabajo. Yo tenía una compañera de trabajo que tenía ¿Dónde también trabajabas? demasiados problemas. Trabajaba en un hotel, en el Hotel del Sur. En ese hotel estuve trabajando ¿Está por la más o Capón? menos como año y medio. No, está por la 105, Ah, sí, sí. ajá, y la 11. Estuve trabajando un tiempo ahí y con una de las compañeras. Seguridad Nosotros pública, seguridad vial, ¿no? no, nosotros trabajábamos como como, Yo digo, sí, pero por ahí está, ¿no? ajá, más o menos, sí. Este, y la realidad es que lo que yo quería era no llorar. Porque cuando mi padre murió, algo que se me quedó muy grabado, alguien se me acercó, no puedo decirte quién, porque yo creo que en esos días no tuve mucha lucidez, pero me dijo, no puedes, necesitas ser fuerte porque tu mamá te va a necesitar. Y no pude llorar, no pude sentir, sentí pues sentí el peso de tener que mantener de pie a mi madre. Y necesitaba estar bien en su casa, necesitaba estar entera en su casa. Entonces aprovechaba las horas de trabajo para poder sacar ese dolor, pero tampoco quería sentirlo, porque no me sentía digna de poder llorar a alguien que había, pues al cual le había quedado mal durante mucho tiempo.
llega esta misma amiga con la que yo me alcoholizaba y ya llegó un momento en que le dije, pues ya no, o sea, de verdad, creo que entre más tomamos, más mal me siento, o sea, ya no puedo con el sentimiento, siento que un día voy a explotar, ya no quiero sentir este dolor porque es como una espada que traigo atravesada y no me la puedo quitar. Claro. Y me dijo, mira, si realmente quieres quitártelo, yo te voy a dar algo. Y es cuando ella me presenta la cocaína y empezamos a consumir. Ella la saca, tú compras. Ella la saca. Ella es la que me enseña porque la realidad es que mi mundo era un mundo muy correcto. Te repito, mi familia es una familia muy correcta, es una familia de muchos valores que a mí me aburrían mucho. No me gustaba porque sentía que estaba prisionera en un mundo que no era el mío. Y cuando ella me dice que vamos a consumir, pues ella es la que me prepara, ella es la que me dice cómo, ella me dice cuánto. Y la realidad es que el dolor en el momento se fue. Ese dolor en el momento se fue, llegó mucha energía, pude llegar a casa, pude animar a mi madre de una forma diferente, no tanto con melancolía, sino como con más alegría. O sea, yo dije, o sea, esto es genial, porque otra vez estoy pudiendo ser feliz, ¿no? Otra vez puedo sonreír. Claro. Y, y me clavo mucho en el consumo, porque ahora ya no nada más era pasar por la botella, ¿no? Era pasar por la botella y pasar por 1 o 2 gramos de cocaína diarios, para mí y para la compañera. Hasta que, pues, obviamente la economía, pues, empezó a estar mal. A mermarse, se fue. Claro. Y yo Se fue tenía la muy mal. responsabilidad de 2 niños. Entonces, ya no estaba papá, que era el que me ayudaba con esa responsabilidad. Entonces empiezo a ver, pues, que hay un problema, ¿no? O sea, no puedo seguir comprándola, pero sí puedo consumirla en manos de otras personas. Y entonces empiezan a entrar los amigos que te la ofrecen a cambio de lo que sea, ¿no? A cambio de pasarte una noche con ellos, a cambio de echar desmadre, a cambio de, pues, a cambio de muchos favores sexuales. Es más que nada eso, Sí, ¿no? sí, Sí, porque de echar definitivamente. desmadre va uno con otro, Sí, ¿no? que había una persona que solamente buscaba eso. Yo creo que tenía más soledad que yo, ¿no? O sea, porque definitivamente Sí, nos sí. buscaba para que lo acompañara. Yo al final buscaba compañía, Sí, ya no importaba. O sea, era ya no era importa. hablar con alguien, desahogarse con alguien. Sí, definitivamente. Sí, sí. Y pues la verdad es que ya al no comprarla yo, pues, el consumo subió demasiado. Es la primera vez que yo intento dejarla, porque después de casi 6 meses de consumirla, tengo un pasón, en el cual esa amiga es la que me ayuda a salir de eso, me estabiliza. Y cuando yo voy de regreso a casa, empiezo a analizar que mi papá ya no está y que mis hijos eran responsabilidad de él y mía, porque siempre lo había así. Es él y yo los que estamos a cargo. Sí. Y dije, pues ya no está él, la realidad es que con su papá no cuento y pues nada más soy yo. Y hago ese esfuerzo por dejar la cocaína, me meto demasiado al alcohol, porque regresé nuevamente al alcohol, pero a consumirlo pues realmente a volúmenes muy altos, ¿no? O sea, si antes me podía tomar una botella de tequila, ahora me podía tomar 2 o 3. Y luego con la coca, Sí, no se siente nada. No, o sea, no, definitivamente. Y pues dejo pasar un tiempo porque reintento hacer mi vida. Y la reintento hacer, ¿sabes qué? Porque hay, hay algo que es un gran enemigo de la mujer, que es la misma mujer. Y empiezo a escuchar críticas. No eres bien recibida en cualquier reunión. No eres bien recibida con el ciertas prejuicio. personas. Sí, claro, porque tú eres una mujer con hijos y sin marido.
Entonces, ¿Sentías rechazo por eso? completamente, ¿En serio? sí. Un rechazo tremendo, ¿no? O sea, imagínate, yo tenía 20 años, te estoy hablando de que tenía 20 años en esa etapa. Y a los 20 años, pues lo que una mujer o lo que yo como mujer quería, pues era vestirme moderna, era vestirme sexy en muchos tiempos, ¿no? Llamar la atención, porque a mí algo que me ha encantado siempre es llamar la atención. Entonces, las críticas de vela cómo se viste, este, es esto, es lo otro, seguramente le gusta andar de callejera, ¿no? Le gustan los hombres, provoca al marido de las vecinas, provoca al marido de las amigas, provoca al marido de todas. Y desafortunadamente, pues no eran cosas que se hablaban atrás de uno, ¿no? O sea, eran cosas que muchas veces pasabas y lo estaban diciendo y lo terminabas escuchando. Claro. Y pues el escuchar que mi comportamiento era lo que a los demás no les gustaba. Cuando mi comportamiento era trabajar, estar de un trabajo a otro, porque llegó el momento en el que trabajaba de día y trabajaba de noche. Este, yo trabajaba de secretaria en el día y de recamarera en las noches. Y decía, pues es que realmente no hago nada, ¿no? No hago nada, no me involucro con nadie. Y si me involucro con alguien, pues ni siquiera es alguien que esté casado, ¿no? Porque en ese tiempo pues tenía la oportunidad de que los hombres de mi edad pues todavía eran solteros. Pero las críticas pues sí eran muy fuertes, demasiado fuertes. Se llega nuevamente una pareja con esa pareja me enganché muchísimo, mayor que yo. ¿Cuántos años mayor? Mayor que yo por 12 años. Te pregunto porque el nivel de conocimiento, experiencia o colmillo, por así decirlo, se nota, ¿no? Sí. O sea, puede dominar a una mujer más. Claro, claro, un hombre mayor te puede dominar sobre todo en ciertas etapas o en cierta edad de tu vida. Y sobre todo después de ciertos fracasos, porque en ese momento la ausencia de una pareja estable, pues era algo que me movía mucho, ¿no? O sea, que me perjudicaba para poder tener una buena convivencia social, pero también me perjudicaba sentimentalmente. Entonces, cuando esta persona llega, nos hacemos amigos, me habla de muchas cosas, me habla de matrimonio, algo que me hizo mucha ilusión, pero atrás de todo esto, pues él ya tenía una mujer en la cual le había pedido matrimonio. Nosotros empezamos una relación donde él acepta a mis hijos, donde él me lleva con su familia acepta a mis hijos. Entonces yo dije, de aquí soy, ¿no? O sea, aquí voy a quedar súper bien. Todo se veía bien, Todo se veía bonito. todo marchaba bien. Todo marchaba excelente, su familia me adoraba porque ellos me ayudaron durante mucho tiempo, es más, después de la ruptura, ellos fueron los que me ayudaron, y yo me entrego completamente. O sea, lo que él me decía que hiciéramos, lo hacíamos, ¿no? Te estoy hablando de que nos íbamos de fiesta, nos íbamos a emborracharnos, perdíamos, y me decía, vámonos a Veracruz, vámonos, sin problema, ¿no? O sea, nosotros agarrábamos carretera en las madrugadas, sin problema alguno. O sea, yo no tenía miedo mientras estuviera con esa persona. Hasta que llega el momento en que me dice que pues se va a casar. ¿Con la otra persona? Se iba a casar ya con la otra persona. Andando contigo. Estando conmigo y en ese momento... Qué madrazo, ¿no? Sí. En ese momento, pues, la familia de él se me acerca y me dice, no le dejes que se case. Habla con él, no lo dejes. No queremos que se case con la otra persona. O sea, la familia sí lo sabía. La familia sabía todo. La familia quería que la dejara ella. Pues al final de cuentas, a lo mejor involucrándome más a mí. También nada de justo con la familia, ¿no? Completamente, O sea, no. fue injusta su acción. Sí. Querían salvar Ahí estás, ¿no? al hijo, ¿no? Pensar Sí. en él. Y no pensaron en lo que iba a pasar al final de cuentas conmigo. Desconocían el boomerang de las consecuencias. Completamente. Y pues sí, terminamos dejándonos y yo termino el día que él se casa, el día de la boda de él,
yo comienzo a salir con otra persona o empiezo a involucrarme con otra persona. ¿Pero por qué hiciste eso? Sí, o sea, porque como un poco de despecho. Despecho completamente. Nosotros trabajábamos juntos, las 3 personas. La persona que se casó, con la que yo salía, la persona con la que yo comienzo a salir y yo trabajábamos en el mismo lugar. ¿Eran amigos ellos dos? Eran amigos. ¿Y no lo hiciste con esa intención Sí, de pegarte con el amigo? completamente O sea, esa fue de tu intención. demostrar, sí, completamente O sea, no demostrarle te que gustaba, nunca lo quisiste. nunca lo quise. Era, me voy a desquitar. Sí, yo necesitaba verlo sufrir igual como yo estaba sufriendo en ese momento. Era, ahora viene la mía. Sí, definitivamente. Quería hacerlo sentir lo que yo estaba sintiendo, el desplazo, el rechazo, porque yo me sentí desplazada. Oye, ¿y qué pasó con él? No sé, si no le pegaste a su ego y a la, o sea, el cuate. Sí, ¿Cómo sí. Después de que él regresó de su luna de miel y se entera que pues ya estábamos nosotros pues relacionándonos, lo anexaste? me daban ganas. En ese momento no sabía que se podía, pero sí lo hubiera hecho. No, pues la realidad es que pues él regresa y me dice que lo deje, ¿no? ¿Al amigo? Sí. Me dice, déjalo, mira, yo nada más voy a estar con esta persona 1 año. Y en 1 año nos casamos. Pero yo creo que mi ¿Qué ego pensaste estaba tú? más lastimado. Tu ego lastima. ¿Qué había ganado? Tú. Sí, dije gané. ¿Por qué? No, Porque porque él te lo pidió hice eso. sentir mal. Sí, claro, yo lo O que sea, él quería era regresa verlo de la luna sufrir. de miel. Él regresa de la luna de miel, Sí, te busca y te dice, déjalo, deja a mi cuate. sí. Y tú, y yo dejo a mi A esposa, mi esposa. a mi Sí, esposa, y tú dijiste, ya gané. sí. Dije gané. Lo hice sentir lo que yo quería sentir. Y no lo dejaste Y no lo dejé. al amigo. No lo dejé. De hecho, nosotros tuvimos una relación de 12 años juntos. ¿Cuántos? 12 años. 12. 12 O sea, lo años. que inició no queriendo terminó muy querido, Sí. ¿no? Sí, ¿Y sí, sí lo quisiste o no? No, nunca. Entonces, ¿cómo estuviste 12 años? Porque me dio toda la seguridad que yo estaba buscando. Pero, bueno, sí. Completamente. O sea, te dio seguridad, pero no lo Sí. amabas. No, al principio no. Ya Los llegué a querer. Los llegué a querer muchísimo, mucho. Pero amar yo creo que no. ¿Y al otro Amar sí no. lo amaste? Al otro sí. Durante mucho tiempo verlo me hacía sentir mal. Saber que estaba con su esposa, saber que las cosas iban como bien, me hacía sentir mal. ¿Lo volviste a ver después? Lo volví a ver muchos años ¿Y qué después. sentías? Ya después ya no sentí nada. ¿Sabes qué? Yo creo que tuve la oportunidad de verlo acercarse porque se acercó a mí y me dijo, discúlpame, ¿no? Por lo que te hice. Pero ya había pasado mucho tiempo. Ya había pasado mucho tiempo. Yo ya tenía una familia, que era lo que había buscado durante mucho tiempo. ¿Con este? Con el amigo. Yo ya tenía una familia, tuvimos otro hijo. Ya mi mundo, pues yo decía que estaba lleno. Ya estaba completamente lleno mi mundo. Porque tenía al esposo, tenía a mis hijos tenían un padre, tenía un nuevo bebé, tenía mi familia o mi mamá, que es la que me había preocupado durante mucho tiempo, sus comentarios. Estaba contenta con la pareja con la que yo estaba porque un hombre responsable, un hombre trabajador, entonces todo estaba bien. O sea, todo me había salido perfecto. Oye, dime una cosa. A ver, y esta, por lo que escucho, toda tu vida ha estado, o sea, has estado con pareja, has Sí. estado con hombre. ¿Alguna vez has estado sola? Nunca. ¿Ahorita? No, Ni ahorita. ni ahorita. De ahí el tema de la dependencia. De ahí completamente el tema. O sea, ¿nunca has podido estar sola? No, estuve sola solamente durante 8 meses. Cuando llegué, o más bien, al año de haber llegado al programa, pude estar sola durante 8 meses. 8 meses. 8 meses. Y ya después otra vez. Y después volví a tener una pareja. O sea, no has podido vivir sin un hombre.
no he podido vivir sin un hombre. Porque necesitas seguridad, porque necesitas compañía, Sí, porque... ¿Y no sientes que buscas ahí a tu papá? completamente. Sí, ¿verdad? Completamente. Y cuando la pareja deja de ser ese papá que buscas, se acaba el amor. Se acaba el amor y es lo que tú decías. Entonces empieza ese pleito. Empieza ese disfrute de pelear, ese disfrute de ver quién gana. Sí, pero... Porque la realidad es que sí hubo ese tipo de relaciones, ¿no? Cuando yo te decía, después de esta pareja, que la realidad es que con él tuve mucho esa parte de pelear, esa parte de quererlo dominar. Porque yo pensaba, o sea, si está realmente enamorado, si realmente me quiere mucho, porque teníamos todo, 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 se nos había dado todo. Lo único que me faltaba es poderlo mandar, porque yo quería mandarlo. Yo quería que él hiciera todo lo que yo quería. Si yo quería ir a alguna fiesta, quería que me acompañara forzosamente y se empezó a perder todo eso. Se empezó a perder esa necesidad de ambos de estar acompañados, sobre todo de él. Y, y me empecé a dar cuenta que otra vez estaba sola, pero ahora con 3 hijos, ya no nada más 2. Y que la persona que me había venido a sacar de esa tristeza, ya me daba la tristeza, porque en momentos especiales venía el rechazo, venía, pues su carácter siempre fue muy tajante, decir no quiero, no lo voy a hacer. Si tú lo quieres hacer, hazlo. Porque la realidad es que yo salía sola de vacaciones con mis hijos. Llegó el momento que buscando la atención de esta persona, tomaba a mis hijos y me iba a otra ciudad y a las 10 11 de la noche le avisaba que no iba a llegar. Y nunca hubo una preocupación o la próxima vez vamos o no. O sea, hubo una indiferencia, completa indiferencia. Y nos dejamos. Nos dejamos de palabra, pero habíamos tomado la decisión de ser o figurar como familia. Lo hicimos durante 1 año y medio. Él sigue viviendo en casa, seguimos fingiendo con los hijos, seguimos fingiendo con la familia que teníamos una relación cuando ya no había absolutamente nada. O sea, no, ya ni siquiera dormíamos en la misma habitación. Y conozco otra persona. Y entonces viene esa dependencia en donde llega. Viene otro. Sí, claro. Viene otra persona que me hace cortar con la persona con la que duré 12 años. Me hace dejarlo. Lo dejas después de 12 años. Después de 12 años lo dejo. Lo dejo y me involucro con esta persona ahora menor que yo. Él era menor que yo. ¿Cuántos años? Y menor que yo por 8 años. Ah, sí. 8 años menor que yo. Y completamente, una relación completamente prohibida, ¿no? Porque él tenía también su esposa, él también tenía hijos. Las familias se conocían, éramos amigos de toda la vida. ¿Esto fue antes de que entraras al grupo o...? Esto fue antes de que entrara al grupo. No, pues sí, a madrina, sí necesitabas el grupo. Sí, Sí completamente. necesitabas el grupo. Sí, Había locura en esa cabecita. completa, una locura completa. Porque aparte cuando yo lo conozco a él, vuelvo a vivir todo lo que no viví en la adolescencia. Entonces, Estabas buscando también eso. claro, yo O sea, estaba lo que no buscando te tocó vivir en tu adolescencia, lo vives con tu pareja de 8 años de menor. 8 O años, sea, te pusiste a echar desmadre, Sí. subir, bajar, cotorreo. completamente. Aparte de que me inyecta vida, porque cuando yo lo conozco a Te él, daba colágeno. sí, claro, no, y me daba vida y me No, te hacía entraba sentir bien. vivos, ¿no? claro, porque yo te hablo que cuando yo lo conozco a él, yo tenía yo creo que un sobrepeso como de unos 20 kilos arriba de lo que realmente debía pesar. Aparte pues mi físico pues estaba completamente descuidado. No había alegría, o sea, yo todo el tiempo estaba en una depresión. Cuando yo lo conozco a él, pues llega nuevamente esa alegría, o sea, nuevamente me siento joven, siento que tengo la oportunidad de ser feliz y de vivir lo que no viví, de vivir
paseos, de vivir salidas, de vivir eso de tomar el café con la pareja, eso de salir de viaje. O sea, yo tenía muchos sueños con él. El único problema, pues, es que me había fijado en la persona casada, ¿no? ¿Y cómo es que llegas al grupo? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué hubo más fondo? Hubo fondo, ¿no? Sí, claro. ¿Él lo provoca? No, el fondo lo provoco yo y te voy a decir por qué. Porque nuevamente yo siempre he sido una mujer muy berrinchuda, completamente berrinchuda y siempre he querido que sea lo que yo quiero, Entonces le hacías los berrinches a tu papá. claro, siempre, pero no me hacían caso, ¿no? O sea, mi papá era una persona que está bien, ¿quieres berrear, berrea? Yo como papá, yo te tolero, yo te quiero y por mí está bien. Tropezaste, no importa, ven, yo te sobo. O sea, mi papá siempre me salvó de todas las tonterías que yo hice. Mi papá fue demasiado amoroso y su idea de él era vive tu vida porque solamente se vive una vez. Entonces, yo me quedé con la idea de tengo que vivirlo. Y al hacerle berrinche, pues le doy un ultimátum, ¿no? ¿Dejas a tu esposa o yo consigo a alguien más? ¿Y qué pasó? No dejó a su esposa ¿Y conseguiste? y conseguí a alguien más. Válgame Dios. Y me involucro ahora con un hombre casi de mi edad, pero con mucho poder. Un hombre que siempre había tenido hombres como de mi estatus social para abajo y hombres que podía ser manipulables. Y me encuentro con un hombre con poder, un hombre casi de mi edad, un hombre que le gustaban muchísimo a las mujeres, los negocios, el dinero, No, un canijo de lana. demasiado. Y nada más que lo único que ahí sucedió fue que pues, me gustó su vida, me gustó lo que hacía, ¿Lo admirabas? lo admiraba completamente. Admiraba lo que había logrado, de dónde venía, porque él venía de muy abajo y había logrado grandes cosas. No todas por la derecha, ¿verdad? Pero había logrado cosas grandes. Y me empiezo a involucrar en su mundo y su mundo era muy padre, o sea, su mundo era de noche. Yo a él lo recibía o había veces que me hablaba a la 1 de la mañana y me decía, prepárate, paso por ti, vamos a ir de fiesta, ¿no? Llegábamos y se cerraba el antro y él lo cerraba para nosotros. Y el dinero volaba, ¿no? Sí, claro. Volaba. Hay mujeres que, se vuelven adictas a ese tipo de cosas, adictas al poder. Yo viví mucho así con muchas. Sí, en definitiva, Y el macho alfa quiere demostrar eso. claro. Madrina, me queda muy claro que aquí lo que vamos a dejar para el público, la audiencia que nos ves, ¿se podrá vivir en soledad o se necesita siempre No, vivir con alguien? sí se puede vivir en soledad, Sí se puede. sí se puede. Yo llevo 9 meses, bueno, más porque ya no tenía contacto. Pues sí tenía contacto, pero no del todo. Como 10 meses, 9, 10 meses sin pareja y yo creo que me voy a echar un ratito más, lo que Dios diga. Pero es una etapa muy bonita. La soledad es muy bonita. Te encuentras la persona más importante que eres tú y aprendes a conocerte. Sí, Porque cuando estás con alguien, conoces a ese alguien y te conoces a ti con alguien. Pero solamente en soledad te conoces a ti mismo. definitivamente. Quiero agradecerte mucho. Gracias por este espacio, esta entrevista que acudes a este espacio. Te lo agradezco infinitamente. Esta es tu casa Gracias. y espero que se repita. Muchísimas gracias, madrina. Gracias. Igualmente a ti. Muchas gracias. Gracias. Bienvenida. Gracias. Gracias.